Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenido, bienvenidas, capítulo número 31 de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo, 20 años por aquí, por Radio Caput. Mi nombre es Mariano Nieva, hoy estoy solo en la mesa de trabajo, me acompaña siempre del otro lado de la pecera Martín Loza, él es nuestro operador, nuestro, alma mater de alguna manera, porque de él depende mucho que esto salga bien, que la música suene, que los videos estén bien en punta, que las fotos estén circulando y pasando para poder disfrutarlas con toda nuestra gente. También quiero saludar, por supuesto, a Chelen Mancilla. Ella es nuestra grandísima productora que hace un laburo inmenso en la semana para preparar los programas, arquera volante en todos lados. Y bueno, y hoy hay una ausencia que se nota muy mucho y que es mi compañera, mi coequiper Lula Bono, que se ha tomado un día de descanso, porque bueno, la verdad que va a tener unos días bastante ajetreados y bueno, va a descansar hoy, lo tiene bien merecido. La vamos a extrañar, pero bueno, esperemos hacer las cosas como corresponde, para que no se note mucho. Y bueno, nos reencontremos con ella el próximo viernes aquí en Radio Caput. Les comentamos rápidamente que bueno, hoy vamos a tener un plato fuerte en la segunda mitad del programa y que es la presencia de Jorge Durietz. Él es, por supuesto, músico, cantante, compositor y miembro fundacional también junto a Miguel Cantilo de ese dúo maravilloso llamado Pedro y Pablo de los 70, que fue una pieza clave para todo aquel rock incipiente, para todo lo que vino después, así que va a ser un placer enorme conversar con Jorge para hablar un poco de la historia, por supuesto, pero también de la actualidad que tiene que ver con un concierto en un bonito lugar que se está poniendo de moda en la zona de San Telmo, que se llama La Carbonera, donde empiezan a haber muchos artistas que empiezan a pisar fuerte allí, así que bueno, Jorge va a estar tocando el 7 de noviembre allí, así que bueno, un poco de eso y demás vamos a estar conversando. Pero también antes queremos empezar a repasar un poco lo que fue esta semana, también de invitaciones, de conciertos, de recitales que tuvimos, invitados, y allí fuimos con nuestra cámara de foto a la trastienda. Fue la primera parada el viernes pasado, viernes 24, estuvo acá Gustavo Ginoy, contando que bueno, que la Mississippi estaba celebrando y festejando los 30 años de Bagallo, su segundo disco. Bueno, se presentó con 2 noches a sala llena, el viernes y el sábado. Nosotros estuvimos el viernes allí acompañando y ahí empezamos a ver algunas fotos. El gran momento y la gran noticia fue que estuvo Luis Robinson en la armónica descosiéndola, un miembro también de la primera etapa de Mississippi, tocando, así que esas canciones gloriosas que bueno, que nos acompañan de hace tantos años. Ahí está Gustavo Ginoy con su guitarra celeste firmada por Billy Gibbons, y bueno, y también hay la presencia en el escenario de un querido amigo, Pablo Bernaba. Él es el director y el referente del Quinteto Negro La Boca, también metió su bandoneón para acompañar a la Mississippi en esa celebración, como dije, a sala llena, viernes y sábado. Estuvimos allí y bueno, registramos todo lo que pasó. La verdad, una noche increíble, como siempre nos trae la Mississippi cada vez que se sube un escenario. Un escenario que lo han visitado más de 110 veces, así que bueno, hay Mississippi para rato. Hay trastienda para rato, porque también decíamos la otra vez que conversamos con Gustavo, que se está corriendo el rumor, este último tiempo, de que la trastienda pasaba de mano. Y no sabíamos bien qué iba a pasar con ese lugar tan bonito y tan querido y tan emblemático del barrio de San Telmo para ver espectáculos, sobre todo a los que nos gusta y nos apasiona el rock. Bueno, la mano es así, la trastienda sigue igual. La verdad que la han modificado, la han embellecido estéticamente hablando. Uno cuando entra al hall ya es otra cosa, mismo también la sala tiene también unos cambios que la han puesto muy muy bonita y en valor. Así que bueno, la gente del Tazo la ha comprado, los que tienen también aquel boliche sobre la calle Defensa, enfrente del Parque Lezama, allá en San Telmo, la ha comprado y compró el edificio entero, pero va a seguir funcionando con el nombre de la trastienda y por supuesto ampliando mucho más la oferta musical, no solamente rock, sino también tango y folclore, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, la Mississippi, que tiene su casa allí, va a seguir tocando. Así que bueno, una alegría muy grande porque es un gran lugar para ver bandas y en particular bandas como la Mississippi. Esto fue el viernes 24. Pasamos al miércoles, hace 2 días nomás, el día 29, estuvimos en el CCK, el siempre CCK, hoy Palacio Libertad, pero todo el mundo le dice todavía cariñosamente CCK, para acompañar a los chicos de Me Darás Mil Hijos, otra banda también querida, otra banda que pasó por acá también, Mariano Fernández Bus y su cantante, junto a Cristín Breves,
la violinista, estuvieron por aquí hace un par de meses y bueno, se presentaron allí de manera gratuita, también a sala llena, la Sala Argentina, un hermoso espacio que tiene el CCK, el centro cultural más grande que hay en Latinoamérica, y allí fueron los chicos de Me Darás Mil Hijos para hacer un repaso de toda su carrera, de sus 3 discos de estudio, de sus canciones nuevas, y bueno, para deleitarnos, para hacer pasar un hermoso momento a todos los que estuvimos allí, así que ahí estamos compartiendo fotos que yo mismo tomé, y bueno, para compartir con nuestros oyentes, nuestra gente, nuestros... ¿Cómo sería ahora en época del streaming, no? Los que nos miran, nuestra audiencia, ahí está, me lo resolvió rápidamente Martín, porque yo soy un bicho de radio, ¿vio? Me cuesta mucho, la otra vez lo hablamos mucho con Lula también fuera de aire, esta cosa, ¿no? De la cámara y demás, eso donde uno desvía la mirada, es costumbre, que bueno, que el tiempo supongo yo pondrá en caja, pero bueno, audiencia, me gusta eso de la audiencia, así que para nuestra audiencia ahí pasaron las fotos de la Mississippi y pasaron las fotos también de Me Darás Mil Hijos, que va a estar tocando el 22 de noviembre, los Mil Hijos, en el Galpón B. Aquí cerquita también. Se van a estar presentando los chicos una vez más, con todo su enorme y frondoso cancionero, que tiene que ver con canciones populares, bossa nova, tangos, bueno, todo lo que encierra el universo de Me Darás Mil Hijos. Tiempo de efeméride en este momento. Antes quiero mandar un saludo enorme, un abrazo enorme para mi querido amigo y uno de los referentes de la agencia Paco Urondo, que está cumpliendo año hoy, Quique de la Calle. Así que desde aquí un abrazo enorme, cálido para vos. Y bueno, agradecerte siempre por las oportunidades que nos das, que me das en particular. Y bueno, desearte, querido amigo, un hermoso feliz cumpleaños. Ahora sí lo metemos entonces en la efeméride y hoy recordamos la salida a 50 años de un tema que primero salió como un simple, que es nada más que Rapsodia Bohemia, vamos a decirlo en castellano, Bohemian Rhapsody, una creación de Freddie Mercury, que por supuesto terminó integrando el cuarto álbum de Queen, que lo tengo acá. Mira, tengo mi edición inglesa en CD, A Night at the Opera, perfectamente conservado, todavía lo tengo, ¿sí? Así que, bueno, quería traer también para compartirlo. Siempre me gusta a mí hacer alarde de mi discoteca, y mostrar estos discos que son, la verdad, parte no solo de mi historia personal, sino también, por supuesto, de una historia enorme que tiene que ver con la música a nivel mundial, ¿no? Lo que significó Queen, lo que sigue significando Queen en la historia de la música, del rock en particular, y lo que ha sido también y lo que sigue siendo por siempre jamás la figura y la voz inigualable de Freddie Mercury. Una canción, insisto, que tiene un montón de condimentos, una canción rarísima para la época y para lo que venía haciendo Queen, que le costó un montón poder meterla en este disco, porque por supuesto, imagínense, la discográfica les parecía una locura esto, ¿no? Les parecía algo extraño, tan raro, que no iba a pegar tanto, que ese era el miedo que tenía la industria, ¿no? De que no pegue tanto, porque también, más allá de todo, siempre sabemos que la industria se fija, por un lado, en el producto artístico, pero también en que haya ingreso monetario, ¿no? Que haya platita, ¿sí? Para ganar y para poder disfrutar el mainstream, famoso mainstream. Bueno, los chicos de Queen impusieron este tema diciendo que, bueno, que ellos querían patear el tablero, querían hacer una cosa completamente diferente. Por supuesto, Freddie fue el encargado número 1 de llevar esta propuesta. Bueno, la banda hasta aceptó. Al principio un poquito también con resistencia, pero después aceptaron y después terminó siendo un clásico inmortal e imposible de igualar, sobre todo con esta voz inigualable de Freddie Mercury. 50 años entonces de la aparición en sencillo, como se decía antes, o en el simple de Rapsodia Bohemia. Y bueno, queríamos también recordar este momento, este paso de Queen en este tiempo de la música, que va a ser incluido en este disco entonces maravilloso, Night at Opera. Se lanzó el 31 de octubre de 1975 y forma parte del cuarto disco de Queen, A Night at the Opera, Una noche en la ópera, siendo el número 11 en la lista de temas. La grabación duró unas 3 semanas. Entre las distintas partes del tema y los miles de tomas de voces que grabaron Freddie, Brian May y Roger Taylor, se les sugirió acortarla porque se consideraba muy larga para las radios, cuando el promedio era de 3 minutos y varios críticos no lo aprobaron. Brian May dijo una vez que si este disco no hubiese sido un gran éxito, Queen habría desaparecido. El tema estuvo 9 semanas en los rankings británicos y llegó a ser el número 1 tras la partida de Freddie en 1991.
Bueno, acá se dice algo que es clave, ¿no? Y que tiene que ver también. Me está llamando en vivo, esto es televisión verdad. Me está llamando en vivo Jorge Durietz. Hola. Hola, Jorge. Sí, Jorge, ¿cómo estás? ¿Estás abajo? Listo, ya te abren. Bueno, Jorge Durietz acaba de llegar, lo podemos contar en vivo, se enteraron en vivo, está en la puerta de la radio, ya está subiendo para encontrarse con nosotros. Y mientras tanto, yo estaba diciendo que, la duración de los temas, ¿no? Que también tiene que ver con esto que hablamos hace un ratito del tema del mainstream, el tema de la industria, el tema del negocio, ¿no? Y cómo, claro, una canción que duraba más de 5 o 6 minutos, era imposible que pudiera meterse en la programación de una radio, ¿no? Pasó, por ejemplo, con otros temas, por ejemplo, como de Pink Floyd, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora, donde, claro, se le ponían los pelos de punta a las productoras, a la gente de radio, porque, bueno, ¿cómo pasó eso tanto tiempo? Y además, una música como Pink Floyd, yendo a Pink Floyd, ¿no? Tan progresiva, ¿no? Tan de mantra, ¿no? Tan de clima, que obviamente eso espantaba a la audiencia. Así que bueno, pero bueno, los Queen impusieron esa canción llegó a las radios, sonó y sigue sonando en muchas partes del mundo todavía. Yo recuerdo, en función de eso, aquí nuestro enorme Hugo Guerrero Martínez, un hombre de radio peruano él, llegó a pasar entero, completamente entero, el Atom Heart Mother, disco de Pink Floyd, del que tiene la famosa tapa de la vaca. Bueno, Hugo Guerrero Martínez pasó en su programa El Show del Minuto el disco completo, lado y lado, del Atom Heart Mother de Pink Floyd. Lo que fue también toda una revolución para la radio, pero bueno, se impuso también la estética, se impuso también un poco esta idea de querer pasar la música que a mucha gente nos gustaba. Ya con nosotros en minutos nomás, Jorge Durietz acaba de entrar al estudio, ya está dando vueltas por allí. Nosotros nos vamos a ir despidiendo despacito de este momento primero, de esta apertura, y vamos a ir escuchando, por supuesto y naturalmente, a Queen, ¿sí? Nos vamos a ir escuchando a Queen con su Rapsodia Bohemia. Ya viene Jorge Durietz. Arrancar la mañana bien informado. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil. Desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola oyentes de la palabra justa rock, mi nombre es Sol Baza y quiero invitar a todos y a todas este viernes 31 en el Emergente Almagro, Set Banda junto a Nahuel Briones. Voy a estar presentando nuevas canciones de un próximo disco que se avecina para el 2026, así que bueno, para todos los amantes del blues, del rock and roll y la canción, este es un gran plan de rock argentino. Espero que nos veamos allí. Hola Mariano, hola oyentes de la palabra justa rock, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos,
y quería invitarlos a todos al Primavera Rock en el Parque Avellaneda este sábado 1 de noviembre desde las 14 horas puntual, que comienza Love for Guns, tributo a Guns N' Roses, le sigue Purple Sperm, luego 18 horas los amigos de Topadora Hard Rock, a las 19 en punto Gauchos Rabiosos haciendo nuestra última presentación en Capital del año y cierran los amigos de Querosén. Así que ya saben, en la Chacra de los Remedios en el Parque Avellaneda. Los esperamos, entrada libre y que sea rock, siempre. Hasta entonces. Yo vivo en una ciudad. Segundo bloque de La Palabra Justa Rock, el programa de Agencia Paco Urondo, 20 años y ya con nosotros en este capítulo número 31, sentado aquí en la mesa de trabajo. Un placer, un gusto reencontrarme con él en esta situación porque lo he visto mucho últimamente tocando en vivo. Ya le voy a contar dónde, algo estuvimos recordando recién, y es el señor Jorge Durietz, que él es cantante, compositor, por supuesto, miembro fundador de Pedro y Pablo junto a Miguel Cantilo. Gracias, Jorge, por la visita. ¿Cómo estás? Al contrario, gracias a vos por la invitación. Estoy muy bien, preparándome para diversos recitales. Contame esa gorra que te estoy viendo ahí. ¿Qué significa Beatles para tu vida? Bueno, creo que fueron como unos tíos, digamos, que me dijeron, tenés que seguir con este camino. En realidad, toda la generación mía, de la gente que nació cerca de los 50, se vio sumamente influenciada por los Beatles, ¿viste? Sobre todo los fundadores del movimiento, el rock nacional, como Charlie, ¿viste? Como Spinetta, como Willy Quiroga, o sea, Miguel Abuelo, o sea, todos fuimos fanáticos de los Beatles, ¿no? Porque lo que pasa es que era un mundo muy diferente, porque en ese momento no había muchas opciones, como hay ahora infinitas opciones de acceso a la música y a la música del lugar del mundo que se te cante. Claro. En ese momento solo tenías acceso a lo que escuchabas por la radio o en un disco que había en tu casa o en de un amigo, pero no había otra opción. Porque en la televisión no había programas musicales casi. Claro. ¿Te acordás ese primer encuentro con la música de los Beatles? ¿Dónde escuchaste por primera vez un tema, una canción que dijiste? Sí. La epifanía. Yo estaba estudiando guitarra con un compañero de colegio. Tendríamos 13 años, ponele, y habíamos visto una noticia en el diario que había un grupo que la estaba rompiendo en Inglaterra, se llamaba Los Beatles, y justo ponemos la radio y escuchamos She Loves You, yeah, yeah, yeah. Fue la primera vez, me acuerdo, en un cuartito chiquitito, no sé qué radio sería, ¿no? Caput no creo que fuera. Pero... No, seguro que no. Y aparte, bueno, también digo, te pregunto siempre esto, viste, a los artistas, sobre todo, viste, a los pioneros, como es tu caso, ¿no? Ese primer rock que sentó las bases de todo lo que vino después. Porque digo, debe haber sido un despertar, como un cachetazo, ¿no? Digo, de algo que aparece y que empieza a interpelar y a convocar a esa juventud que eran ustedes en aquel momento, ¿no? A sentirse parte de algo, ¿no? Puede ser que te daba cierta identidad asociado con el movimiento hippie también, claro. ¿viste? Que era la típica rebelión natural y necesaria de los adolescentes con respecto a la generación de sus padres, que usaban como dice en la canción de Miguel, yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina o se va a la oficina sin un minuto de más. Ya se venía perfilando unos deseos de mayor libertad y soltura a todo nivel, digamos. Claro, ¿no? claro. Desde el pelo hasta las actividades que hagas. ¿Cómo viviste vos esa etapa del hippismo, Jorge? Digamos, porque también fue un momento muy fuerte y que también hay que rescatarlo como idea, ¿no? Como concepto el hippismo, porque con el tiempo, viste que se vació como todo, se vacía de contenido, se hace una caricatura del hippie como si fuera un vago, ¿viste? ¿Qué era para vos el hippismo en aquel momento? ¿Cómo se vivía el ser hippie en aquella época? Bueno, yo creo que el ser hippie tendría vigencia hoy en día en la ecología, por ejemplo, en los valores del cuidado del medio ambiente, de la buena alimentación, del redescubrimiento de la naturaleza, del despertar de la conciencia a que somos parte de la naturaleza y no somos bichos aparte, ni siquiera que somos bichos, que no somos una máquina. Yo creo que
lo más importante del movimiento hippie fue el tratar de integrar el ser humano a la naturaleza de una manera más activa y más profunda. Para mí eso es hoy día muy válido, Claro. solo que se ve desde distintos puntos de vista y más fragmentado, ¿no? Sumándole al tema del amor y paz. Claro. Imagínate si no se gastara tanta plata en armas en el mundo, cuánto menos hambre habría, por ejemplo. Son valores muy importantes que no hay un partido político hippie. Pues podríamos proponer para las próximas elecciones, Sí, ¿no? 2027, vote hippie. Claro, claro. ¿Recordás, por ejemplo, en ese también entramado de la política? Ya vamos a entrar ahí también porque, digo, yo siempre pensaba y me referencio mucho en la marcha de la bronca, y en esa parte que dice bronca sin fusiles y sin armas, bronca con los dedos en B. Y sin bombas, sí, y sin sí. bombas, ¿no? Claro, porque ahí estaba el reflejo de que estábamos identificados con el movimiento pacifista. Claro. Nosotros claro. no estábamos de acuerdo con la lucha armada para cambiar nada. Era así, ¿no? Claro. Que también de golpe también digo, a los rockeros, uno cuando ve la historia, digamos, Oscar Terán, un sociólogo que yo admiro mucho, él hablaba que esa juventud estaba dividida en el alma Guevara y un alma John Lennon, ¿no? Y, claro. digamos, y el rock iba en el medio, porque también la izquierda, hay que decir, también la izquierda los miraba con cierta desconfianza los rockeros en aquel momento, ¿no? Sí, sí. En realidad con simpatía a Pedro y Pablo, a pesar de esa última estrofa de la Marcha de la Bronca, en realidad a Miguel más, porque las letras que se conocen de Pedro y Pablo son de Miguel Cantilo, no son mías. Todas las letras del primer disco, incluida la Marcha de la Bronca, no me pertenecen. Creo que Miguel a los 19 años, 20, compuso todas esas canciones. Era un bocho realmente para pensar todas esas cosas. Claro. Pero hay canciones mucho más comprometidas, si querés, con lo que se podría acercar al levantamiento del pueblo en armas o por la fuerza. Por ejemplo, en el tema Padre Francisco de 1972 o en Apremios Ilegales, que en realidad no propone una revolución, sino que protesta contra la tortura. Eso está muy bien, sea del partido que sea. Claro. Pero entonces la izquierda siempre miró a Pedro y Pablo con simpatía, creo yo. Un grupo muy selecto sería el que observaba esa estrofa final de la bronca y decía, estos tipos no quieren pelear con armas. Claro. Entonces no nos sirve. Claro. Por otro lado, bueno, los dedos en B podía ser por un lado el pacifismo, pero también la adhesión al peronismo también, digo, ¿no? El peronismo y de la victoria de Churchill con el Habano. Claro. Esa fue la anterior. ¿Cómo conoces a Miguel? ¿Y cuál era tu camino previo a conformar Pedro y Pablo, Jorge? Bueno, teníamos caminos previos muy parecidos, a pesar de no ir al mismo colegio, éramos del mismo barrio, los dos de familias, no te digo millonarias, pero sí sin problemas económicos como para sufrir hambre. Los dos íbamos a colegio privado, los dos sabíamos algo de inglés, por eso a los Beatles nos pegaban mucho. Los dos teníamos en el colegio una banda de rock en la que hacíamos temas de los Beatles. A los 14 años yo tenía una banda que se llamaba The Wise Guys y Miguel en su colegio tenía una que se llamaba The Bad Boys, todo en inglés. Todo en inglés, claro. Como los Shakers. Claro. La época. En la época, no se cantaba en castellano. Aunque sí, los Teen Tops cantaban en castellano en México. Claro. Y bueno, yo empecé a aprender guitarra a los 8 años porque me gustó, mi mamá empezó a aprender y me sentí como, qué lindo esto, quiero aprender. Y aprendí con folclore, ¿no? Que en esa época se aprendía folclore. Y cuando irrumpieron los Beatles me cambiaron la dirección del estilo y empecé a aprender más lo que sería country, baladas, incluso boleros, porque los Beatles tienen mucho de bolero también, bossa nova. A mí me gustaba mucho la bossa nova, la música brasilera todavía me gusta mucho, la música uruguaya me gusta mucho. Porque hablo de Uruguay porque en la época de los Beatles, en Uruguay paralelamente estaban los imitadores que eran los Shakers. Y los Shakers, yo tuve el gusto de verlos ensayar cuando recién empezaban.
a los 14 años, o sea, año 64, y te digo la verdad que sonaban mejor que los Beatles. Tenían más swing, porque tenían la cosa negra del candombe, claro, mezclada con el jazz, que ellos eran muy jazzeros, pero imitaban a los Beatles. Los imitaban bien y los superaban para mí realmente. Claro, claro. No sé si es un sacrilegio decir esto, pero yo pienso eso. No, pero, ¿no es cierto? No, pero está bueno, Jorge, primero, bueno, porque sos una palabra autorizada para poder decir estas cosas, y segundo también para poner en valor la música nuestra, nuestros músicos, nuestros artistas, nuestra obra, ¿no? Porque yo, por lo menos, no tengo duda que somos la tercera cabecera a nivel mundial, creo yo, el rock argentino hablando, ¿no? Por supuesto el rock sajón, inglés, norteamericano, pero me parece que también poner en valor los músicos y los artistas, bueno, argentinos y del Río de la Plata, en este caso, hablando de los Fatoruso y los Shaker, ¿no? Claro, tenemos una impronta propia, me parece. Uh-huh. Tenemos una variedad estilística y rítmica, sobre todo al principio, ¿no? O que si vos escuchabas a Spinetta no tenía nada que ver con Manal, claro, y no tenía nada que ver con Sui Generis. Eran tres estilos totalmente distintos, ni con Morris o Tanguito. Entonces era como que en ese momento, además no había conciencia de que se estaba armando un movimiento de rock nacional. Eran intentos aislados de hacer música, claro, no de formar un estilo ni crear una corriente cultural. Uh-huh. Creo que se formó solo el claro, rock nacional. Claro. Nosotros estuvimos ahí al principio porque por la edad que tenemos, pero no somos, digamos, creo, responsables especialmente de que sea. Si no hubiéramos sido nosotros, hubieran sido otros, porque claro, la música y la cultura apuntaba a eso. Y toda la formación y la evolución de la tecnología también llevó a eso, y después en los 90, bueno, cada década tuvo su estilo, ¿no? Uh-huh. Pero ya te digo, lo más notorio para mí es que en ese momento, en los 60 y principios de los 70, había muy poco acceso a la música. Entonces, los que podían grabar, sea por talento o por casualidad o por suerte, por lo que fuera, tenían mucha chance de hacerse conocidos, claro, ¿no? Claro. Sobre todo si grababas en un sello multinacional que ponía plata para difundir, como era el caso nuestro en el primer disco, uh-huh, que era CBS, que era yankee, ¿viste? Entonces venía con los dólares y invertían en un tema, un simple, claro, que era Yo vivo en una ciudad, fue. Uh-huh. Como vieron que se vendió mucho, nos hicieron grabar un disco y difundieron muchísimo. En el año 70 vos cambiabas el dial y en 3 de cada 4 radios se escuchaba Yo vivo en una ciudad. Claro, claro. Yo creo que es paradójico, pero gracias a una multinacional fuimos famosos, claro, ese año, ¿no? Claro. ¿Cómo dan con CBS? ¿Cómo se da ese vínculo primero para ese disco que después los va a... Mirá, nos fuimos haciéndoles un juicio porque el contrato que nos hicieron era absolutamente leonino, claro, y no nos dejaban grabar las letras como queríamos ya para el segundo disco, ¿no? Claro. Entonces, porque se autocensuraban un poco, porque empezaban la censura política o moral. Entonces, no sé, creo que fue muy honesto de parte nuestra. Nos fuimos a otro sello que nos permitió grabar libremente, pero no tenían nada de difusión, claro, que era Trova, de Alfredo Radosinski, que fue ese disco que está ahí, con esa, lo grabamos ahí. Creo que fue el mejor disco o más representativo de lo que éramos en ese momento nosotros, más que el primero, ¿no? Que el primero tiene un aire también como de canción, y nosotros llevábamos el tema con las 2 guitarras a un arreglador y el tipo escribía los arreglos para toda una orquesta que se ponía en el estudio y se grababa simultáneamente, nosotros en unas mamparas con las 2 guitarras y toda la orquesta de 20, 30 músicos dirigida de una tarima por el tipo, ¿viste? Y marcaba 1, 2, 3, va, y largaba la banda y grababan, pero se grababa en 2 canales, o sea, si uno se equivocaba había que empezar todo de nuevo. Cuando la toma estaba perfecta se guardaba ese estéreo y después en otra máquina estéreo se pasaba ese estéreo y en el medio se sumaba las voces.
le llamaban el pase, ¿viste? Nosotros íbamos a grabar escuchando ya toda la orquesta grabada y no se podían hacer los canales de los instrumentos separados, ni hacer una mezcla. Tenía que salir bien mezclado de entrada. Tenían un protocolo que venía de Estados Unidos que decía cuántos decibeles tenía que tener y qué impedancia, qué ecualización cada instrumento, qué micrófono, y se grababa así, había una lista de... manual de instrucciones, ¿viste? ¿Fue fácil acomodarse a esa situación? Digo, de venir con... Sí, porque aparte era lo único que conocíamos. Claro. Y cuando entramos por primera vez al estudio de CBS, que era gigante, la cabina esta que tenemos acá, por ejemplo, estaba allá arriba, era inmensa. Los parlantes eran 2 Alte Clancy que colgaban, que cuando hicimos la prueba no podíamos creer cómo sonábamos, ¿viste? Pensamos, parece Simon y Garfunkel, decíamos, ¿viste? Nos agrandamos. Pero fue maravilloso realmente grabar ahí. Mencionaste, Jorge, a Simon Garfunkel y pensaba inevitablemente en esa, digamos, gran cantidad de dúos que había en la época también, ¿no? Sui, ustedes, Pastoral, Vivencia, Miguel Eugenio. ¿Ahí había una influencia ahí también de esta música que venía folk? No, porque nosotros en esa época todavía no existía ni Pastoral ni Sui Generis en el 69 que grabamos el disco. Los únicos dúos que existían eran Rómulo y Remo. Claro. Fedra y Maximiliano, que era y otro que era Fernando Dick, Bárbara y Dick. Y enseguida vino Pimpinela, no sé, pero no había dúos dentro de lo que fue el movimiento de rock nacional, ¿no? Apareció Vivencia un par de años, o casi simultáneamente. Sí, Vivencia también grababa en CBS, pero al año siguiente que nosotros. Que muchos a Vivencia no lo tienen como dentro del rock nacional, porque eran como más melódicos, más para adolescentes. Yo soy muy amigo de Eduardo Facio, que es uno de los de Vivencia. Y bueno, para mí era agradable escuchar a Vivencia, muy prolijito, ¿viste? Claro. Uno ya murió, que es Héctor Ayala. Pero la influencia era de Simon & Garfunkel y del dúo salteño. El dúo salteño, que es un dúo de Salta, obvio. Claro. Chacho Echenique y no me acuerdo el otro. Que a mí me alucinaban. Ya en el año 67 yo escuché por primera vez al dúo salteño y me voló la cabeza las voces que hacían, ¿no? Claro. Yo tenía influencia mucha del dúo salteño. Estamos hablando con Jorge Durietz, cantante y compositor, por supuesto, conocido por su participación en el grupo y en el dúo Pedro y Pablo. Vamos a un tema, escuchemos al Padre Francisco y volvemos con más. Dale, despacito. Ahí me están diciendo que viene lento, viene bajando para el Francisco. Pensaba, ¿sabés qué? También se me ocurrió, en cuando escuchamos y preparamos hoy, Francisco, bueno, terminó siendo el Papa Francisco también un poco, ¿no? ¿Se te vino a la cabeza un poco eso también? Digo? Fue premonitorio. ¿Sí? ¿No? Aparentemente la letra de Padre Francisco parece dirigida al Papa Francisco. Pero en realidad era a un cura amigo de la mamá de Miguel, que le decía que se animara, que se... Pero que justo aparezca el Papa argentino y le ponga nombre Francisco. No, fue muy loco. Increíble, ¿no? Sí, increíble esas cosas. Realmente. Lo escuchamos y venimos con más. Padre Francisco. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Habla usted de hecho
Segundo bloque de La Palabra Justa Rock, capítulo número 31 de este viernes 31 de octubre del 2025. Seguimos con Jorge Duriech hasta las 7 de la tarde conversando de música, de rock, por supuesto de historia y también por supuesto de presente. Ya nos vamos a meter en un concierto que se viene el próximo fin de semana, ahí en un bonito lugar que en San Telmo que se llama La Carbonera. Estamos escuchando de fondo, terminamos de escuchar recién Padre Francisco, uno de los temas también que embellece este maravilloso Conesa. Un disco también que, bueno, que hablamos fuera de aire con Jorge. Tiene una historia también de, primero que va a estar grabado en 4 canales, están los muchachos de la cofradía haciendo las guitarras, Quique Gornati, Cubero Díaz. Cubero también se encarga un poco de la ilustración. Es un disco muy importante dentro del rock argentino, Jorge. Creo que representa mucho de la onda del rock de ese momento, el principio de, por ejemplo, de vivir en comunidad. Nosotros fuimos no sé si la primera o una de las primeras comunidades, porque vivíamos, yo no vivía exclusivamente ahí todos los días, pero Miguel sí con su mujer, todos los integrantes de la cofradía de la Flor Solar, que eran 4, ¿no? Eran Quique Ornati, Cubero Díaz, Paul, que era el bajista, y Socne, le decían el baterista. Menos Socne, cada uno con su familia, sus mujeres, sus hijos, era una real comunidad, donde aprendimos un poco a convivir, viste que la convivencia siempre es brava. Claro. A convivir y a dividir tareas y todo el tiempo a hacer música, porque el living lo habíamos transformado todo forrado en fibra de vidrio y liencillo, y fue una de las primeras salas de ensayo de Buenos Aires, creo. Y venían músicos como, no sé, como Charlie, viste, los de Sui Generis, empezaron ensayando ahí, no sé, Morris, Papo venía mucho porque había armado también un trío con Paul y con Socne que se llamaba Papo y la bola de destrucción. Bien Qué nombre. pesado. Sí. Bueno, y venía gente de otras ramas del arte, venía mucho Rocambole, que es el Mono Cohen, el ilustrador de Los Redonditos, ¿no? Porque digamos que Los Redonditos de Ricota y la Cofradía de la Flor Solar
tienen una misma génesis. Claro. Venían los dos de una comunidad de arte de La Plata. Claro, claro. Solo que estos muchachos de la cofradía se vinieron para Buenos Aires. Uh-huh. La comunidad se llamaba la Cofradía de la Flor Solar y había dos agrupaciones de rock adentro, una la de Kiki Gornati y otra la de Sky y no sé si el Indio Solari también, no me acuerdo ahora. Pero bueno, este disco entonces representa todo ese movimiento, esa energía de arte, no solo musical, sino también literaria, porque también venían escritores, venía mucho de Almiro Sáenz, a Conesa, y la parte de pintores, la parte plástica, por el Mono Cohen con sus dibujos, cuberos, siempre están tallando madera o dibujando o tocando, era como un indio brujo, Sí, cubero, un chamán. ¿viste? Un chamán. Claro. Siempre estaba en silencio haciendo alguna cosa artística. Entonces era un lugar sagrado para mí, muy importante. Claro. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, bueno, todo lo que hablamos un rato, un clima de época. Y también te quería preguntar, Jorge, algo que sobrevoló en la primera parte de la charla, y es, ¿crees que un poco el triunfo también de los pioneros del rock argentino fue justamente castellanizar el rock, empezar a poner en nuestra historia también nuestra impronta? Uno piensa en los lugares también, ¿no? Digamos, desde Conesa, no sé, a Avellaneda Blues, ¿no? A poner también en lugares geográficos inclusive a las letras. ¿Crees que es un poco también el triunfo de todos ustedes haber podido hacer en castellano el rock que venía de otro lado? Sí, creo que fue necesario empezar a hablar en un idioma que todos entendieran al hacer canciones, pero ya te dije antes que los Teen Tops ya lo hacían Claro. en México. En otros rubros se hablaba de lo nuestro, no en el rock, pero sí en el tango, con grandes compositores y autores como Eladia Blasquez, ¿no? O los hermanos Mansi. Pero el rock mamó un poco también de las letras del tango, desde Spinetta hasta Miguel. Miguel incluso tiene un disco de tangos. Uh-huh. Creo que ya habernos criado en un ambiente porteño donde el tango flotaba por los bares y por las radios, ineludiblemente nos ha metido un gen tanguero a lo que hacemos. Pero lo interesante es que somos uno de los pocos países que fuimos tan prolíficos en canciones, llamémosle de rock o jóvenes, ¿no? Música joven. Y fue una manera de empezar a expresarnos y hablar de lo nuestro, ¿no? Y no solo de lo de otros lugares, y a veces ni siquiera saber lo que se decía de ese lugar. Claro. Acá un amigo, Pablo Noguera, me dice, preguntale a Jorge sobre esa canción, una chacarera media rockera con Peteco Carabajal, que hiciste. Bueno, sí, yo hice un disco en el 2002 que se llama Jinete de Amotor, y Peteco colaboró en dos temas con su violín. Es una chacarera que le hice en realidad a Divina Gloria, porque se llama En la Gloria Divina, y Peteco puso el violín ahí. Sí. Yo ahí conocí a muchos músicos importantes de folclore, gracias a Ica Novo, que es otro músico que murió ahora, cordobés, que me presentó a todos la gente folclórica que estaba más en ese momento como de vanguardia, y escucharon mis temas folclóricos y les gustaron porque sintieron que, sobre todo Ica, que tenían mucho folclore y no eran canciones hechas por un rockero, sino que eran folclóricas realmente con una cierta impronta diferente. Entonces se coparon y se ofrecieron a tocar, desde Peteco hasta Juancho Farías Gómez, por ejemplo, que es el hijo del Chango Farías Gómez. Juancho tocó todos los bajos del disco totalmente ad honorem, ¿no? Claro. Yo no tuve que poner un mango. Y la verdad que se rompieron para hacerlo bien, y es un disco que yo quiero mucho, pero que nunca presenté, así que ahora en La Carbonera Vas a echar mano de unas alguna canciones. manera voy a hacer algunas canciones de esas. En La Gloria Divina está en la lista. Qué bueno, qué bueno. Sí. Para meternos ya en el final y hablar, por supuesto, y apuntar bien los cañones a La Carbonera, Jorge, te quiero preguntar también por algo que pasó el año pasado en la legislatura porteña, y que es que el dúo
Pedro y Pablo, ahí estamos viendo fotos, fue declarado de interés cultural o personalidad destacada de la cultura. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué significa para vos esa distinción? A mí me sirve eso como para el currículum cuando me piden alguna gacetilla en algún lugar que voy a tocar, Claro. como que le da cierta importancia institucional, ¿no? A la música. Pero creo que la música no necesita una calidad institucional, pero igual estuvimos agradecidos por el otorgamiento de esa mención, que fue de parte de un par de diputadas que tuvieron la iniciativa de proponernos a nosotros, como a mucha otra gente, ¿no? No es que hayamos sido exclusivamente distinguidos, pero sí, la pasamos bien. El sonido no era bueno cuando cantamos ahí. Sí. Esa es la diputada, que no me acuerdo el nombre Sí. ahora, la que está en la foto tocándome la espalda. Diciembre del 23 fue, mirá, no fue el año pasado, fue en diciembre del 23. Mirá, Claro, van a ser 2 23, años. exactamente. Sí, son fotos que tomé ese día. Así que nos dieron eso, nos dieron... Ah, no, iba a decir que nos regalaron una lapicera, pero eso fue en la Biblioteca del Congreso. Claro. Pero sí, estuvo bien. Sí, que también que bueno, ¿no? Que también que el rock sea reconocido también dentro de la cultura popular de un pueblo. Sí, ¿no? ya lo es, yo creo que ya lo es, ¿viste? Ya no, creo que ya está aceptado el rock nacional y más que ha aportado ya tantos creadores y tantos intérpretes, Claro. desde cantantes hasta instrumentistas muy virtuosos, qué sé yo. Por ejemplo, Juan Baglietto, que es un cantante de la hostia y canta todos los estilos. Lito Vitale, que también está en todas y toca todo. Sí. Y también se ha incorporado mucho a la mujer, que antes era machista el rock, ¿viste? Claro. Era raro ver Claro. mujeres en el rock. Claro. Al principio había solamente en el primer Barrock, por ejemplo, estaba Gabriela Parodi. que era la mujer de Delmiro. De Delmiro, claro. Delmiro Molinari. Delmiro Molinari. Pero bueno, después surgió, no sin lucha, no sin resistencia, Celeste Carballo, Claudia Puyó, Fabiana. Claro. Y ahí ya se integró la mujer. Y ahora hay mujeres vanguardistas en la música, ¿viste? Sí. Por ejemplo, la de... ¿Cómo se llama el dúo El trío, que eran 2 mujeres, y que ahora hay una de ellas que está laburando sola, que la está rompiendo. Bueno, está Eruca Sativa, y Marilena Bertoldi, que es la hermana de Lula. Claro, ella la está rompiendo. Sí. Ahora va a ser un concierto grande, Marilena. Diría que casi hay tantas mujeres como hombres, solistas de distintos estilos. Está Zoe Gotuso, por ejemplo. Gotuso, no sé, también estuvo algo que nos concierne, Juana Molina, digo porque el papá fue nuestro padrino artístico, fue el que nos llevó a CBS, Horacio Molina. No sé qué más te puedo contar. Claro. No, digo, estás bastante informado de lo que pasa, digo, escuchás un poquito de lo que pasa alrededor en la música hoy, en cuanto a este rock nacional todavía, que se puede hablar de rock nacional, ¿no? En realidad, no tengo demasiado tiempo, Claro. porque... Y ahora que el auto se me descompuso, peor, porque en el auto escuchaba. Claro. El auto se descompuso. Claro. La semana pasada perdí los auriculares, entonces ahora... Hay como un atentado. Ni en el colectivo puedo escuchar música. Claro. Cuando llego a casa tengo que ensayar, tengo Claro. que preparar los videos, tengo que hacer una cantidad de cosas, y no tengo tiempo de ponerme a escuchar música, ¿viste? Sí. Y bueno, llegamos al 7 de noviembre entonces, ¿eh? Te vas a presentar en La Carbonera. Exacto. Contanos un poquito de La eso, con eso vamos Carbonera cerrando. es un lugar en San Telmo, puesto hace poco, pero puesto a todo trapo, no muy grande, entran 80 personas, pero con todos los chiches tecnológicos y la posibilidad de ver desde cualquier lado muy bien el escenario, una pantalla muy buena, sonido excelente, luces, todo top level. Arriba hay una terraza con restaurante para comer algo si querés. Lo conocí hace poco, fui a ver a Manu Sija, que es un tucumano que toca
todos los instrumentos virtuosamente y con luperas arma todo un show, ¿no? Sí. Lo recomiendo, me pareció alucinante. Manu Sija. Entonces estuve charlando ahí con los dueños y arreglé para tocar ahora el 7, el viernes que viene. Voy a hacer un show también con pantalla y en varios temas voy a proyectar videos artesanales que estoy haciendo, que van a acompañar a lo que voy cantando. Uh-huh. Voy a tener un par de músicos invitados. Va a estar María José de Mare, que es una cantante que todos piensan que es una cantante de tango, porque la asocia... Por De Mare, claro, Lucas de Mare. Claro, Lucas de Mare era el papá, que era director de cine. Claro. Y el tío, que era Lucio de Mare, es el autor de la letra de muchos tangos. Claro. Malena canta el tango. Entonces ella está estigmatizada como que es tanguera, pero a ella le gusta el rock, en realidad. Claro. Y en su infancia, cuando tenía 5, 6, 7 años, el papá tenía una casa en Pinamar. Ella pasaba hasta los 15 sus veranos completos en Pinamar. Claro. Y a mí me pasó lo mismo, pero sin conocerla a ella en esa época. Entonces yo había hecho una canción nostálgica que se llama Pinamar de ayer, en un disco mío. Uh-huh. Entonces le propuse que lo grabemos juntos, hicimos un streaming grabándolo, y ahora le invité a La Carbonera a cantar ese tema conmigo. Después van a estar los hermanos Conde, que me acompañan en bajo y batería en algunos temas. Son los hijos de Pedro Conde, que es un cantautor underground, que quedó ahí en el underground, pero es de mucha calidad el tipo. Lo voy a invitar a cantar también un par de temas. Y va a venir un guitarrista de la hostia para acompañar, hacer los punteos de un par de temas también. Muy joven. Y también voy a presentarlo a Miguel Cantilo, pero en la pantalla. En la pantalla, claro. Voy a hacer un par de temas con él, claro, y con la banda. Por ejemplo, El Barco Pálido, el disco Conesa. De Conesa. Sácame una duda. Eso ya lo hicieron una vez en Mariposas de Madera, ¿puede ser? En Mariposas de Madera. ¿Sí? En el primero que se hizo en el Rivadavia. Sí, intenté cantar Que sea el sol con Miguel en la pantalla. Claro. Me mandó de España la filmación. Gracias, yo estuve también y me acuerdo mucho porque me equivoqué el punteo y me sentí como el orto. Pero sí. Claro, sí, recuerdo. A mí siempre me gustó el tema de interactuar con las pantallas. Claro. Ya hace años intentamos hacer un trabajo que se llamó Pantallazo, uh-huh, hace como 20 años, y yo tengo todavía el boceto de eso, lo tengo en la computadora, donde íbamos a cantar un recital entero con una pantalla, todo el tiempo con video, y nosotros interactuando con la pantalla todo el tiempo. Hubiera sido muy moderno, uh-huh, pero no lo concretamos. Como tantas cosas que uno deja en el camino. ¿Qué crees que tienen las letras de las canciones de Pedro y Pablo que trascendieron el tiempo? Porque yo soy de los 80, recién perdí un poco la inocencia con el rock. Yo soy de la generación, yo tengo 52, que entró con Los Redondos, con Sumo. Claro. Pero que hoy pasa el tiempo y uno escucha las canciones de Pedro y Pablo y se emociona y tienen un mensaje. ¿Qué crees que tienen, que trascienden el tiempo y las generaciones, Jorge? Bueno, no creo que a todo el mundo le pegue así las canciones de Pedro y Pablo como a vos. Vos tenés sensibilidad musical y poética. Creo que están muy bien escritas, uh-huh, las letras, muy bien escritas. Ya te digo, Miguel es un escritor, antes que un músico. Cuando nos conocimos, él estudiaba filosofía y letras y quería ser escritor. Yo estudiaba arquitectura. Pero cuando apareció la música nos chupó, digamos. Claro. Pero él aprovechó la música para desarrollar su vocación, que era escribir, ¿no? Por eso Miguel es muy prolífico. Creo que la persistencia de la vigencia de algunas canciones de Pedro y Pablo se deben a eso, a que en las letras hay un desarrollo, un trabajo artesanal y una extracción de lo esencial de las relaciones humanas y de las relaciones sociales que no en las canciones en general no estaba puesto. Claro. ¿No? Uh-huh. Agradecerte mucho, Jorge, por esta visita.
Bueno, gracias a vos. Cuando quieras, Dale. vengo. No será la última vez seguro. Nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ir cantando. ¿Por qué vamos a ir cantando seguramente todos allí? Luna de Divisadero, elegimos para pasar. Bien, lindo, me encanta. ¿Querés ese contarnos tema. un poquito algo sobre el tema? Sí, yo estaba todo un verano tocando solo en un parador en Cariló, que el parador se llamaba Divisadero. Estaba solo y una noche de luna llena, no sé, empecé a pensar o extrañar a mis hijos que estaban en Buenos Aires. Yo ahí ya tenía 5, no sé, yo tengo 6 hijos, no me acuerdo si tenía 4 o 5 en ese momento. Claro. Y entonces empecé a arpegiar la guitarra y me salió ese aire de chacarera, me salió así como una escupida el tema. Uh-huh. Y me encantó, realmente me gustó mucho, es un tema que también voy a hacer acá en La Carbonera, Uh-huh. porque del disco, lo puse en el disco Jinete de Motor, es uno de los que más me gustan, así que vamos a con despedirnos esa. con ese. Dale. Queremos agradecer y quiero agradecer a Martín Loza en la operación técnica. Muchas gracias, Martín, como siempre. Gracias. Muchas gracias, compañera, arquera volante, productora general. Un beso muy grande a Lula, que está descansando, se tomó el día hoy para recuperarse un poquito. De vuelta agradecerle a Jorge Durietz. El 7 de noviembre, entonces, allí en La Carbonera, se va a estar presentando a partir de las 22 horas. Un lugar hermoso con un montón de músicos, ya lo contó él. Ahí estamos viendo el bonito flyer que está acompañándonos, Carlos Calvo 299, viernes 7 de noviembre, 22 horas. Venía a cenar a la terraza antes del show también, ¿no? Jorge Durietz, música y algo de comer. Es un combo irresistible. Sí, está buenísimo. Así que bueno, la próxima vez que venga Jorge le vamos a preguntar qué es eso de vivir flotando. Okay. Capítulo 2. Capítulo 2. Hasta la semana que viene. Chao. Usted se comunicó con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Valentino, guitarrista de los Funky Torinos. Bueno, primero quiero mandar un saludo a la palabra Justo Rock de Agencia Pacurondo, de Radio Caput, y al querido Mariano, y contarles que vamos a estar tocando con los Funky Torinos el sábado 1 de noviembre a las 22 horas en La Carbonera, en Carlos Calvo 299 San Telmo. Así que bueno, La Carbonera es un lugar nuevo que está muy lindo, la verdad se los recomiendo, y más se los recomiendo el sábado 1 de noviembre, que vamos a estar con los Funky Torinos a pleno haciendo un show en ese hermoso lugar. Así que bueno, los esperamos a todos. Hola, bueno, acá Sebastián Bianchini de Árbol, invitando a toda la gente de la palabra Justa Rock ahí en Radio Caput a este sábado 1 de noviembre que vamos a estar tocando en Niceto, en Palermo capital, Niceto Vega 5510 a las 20:30, festejando nuestros 30 años de historia, haciendo todos los clásicos de Árbol. Va a ser una fiesta, va a estar buenísimo, así que los invitamos a que vengan a pasarla muy bien con nosotros. Saludos de Árbol. Madrina mansa, con vos yo voy a ver a mis hijos, contento estoy, ya los cobijo, quiero ver a esos retoños, almitas nuevas, antes de que algún otoño les dé una pena. Llévame luna, acariciarlos con tu luz, translunizame a su costado con tu don, y que este canto los proteja con mi amor. Madrina luna, y enseñales su canción, fina luna de febrero, radiante balsay que anda por Divisadero. Madrina, quiero ver a mis retoños, ya los extraño, antes de que algún otoño les haga daño. Llévame luna, acariciarlos con tu luz, desamarrame de este puerto y navegar, y enarbolado tu vela me encenita. Madrina luna, enséñanos a volar
En Caput A Diego Maradona. pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y hago Calamar.